vez más al canal. Gracias por estar aquí en un nuevo video. Me hace muy feliz porque, como vieron en el título de hoy, vamos a estar visitando un castillo en medio de la ciudad de Lisboa. No sé si lo logran ver desde acá. Un pequeño spoiler, es aquel que está allá arriba. Es el primer palacio real, así que me muero de curiosidad por visitarlo y también mostrárselo a ustedes. Así que si están listos, vamos a comenzar. Plaza Martín Moniz. Son como 5 minutos caminando desde la Plaza del Comercio hasta aquí, y les muestro este lugar porque es aquí donde pueden tomar los tranvías para subir al castillo de San Jorge. Es el 12E y la parada está por aquí, así que sin problema pueden agarrar aquí el tranvía y subir. Les quería comentar que el pasaje del tranvía son 3 euros. De todas maneras, si ustedes adquirieron de casualidad su tarjeta de transporte de 24 horas o un ticket o alguna tarjeta turística que incluya el transporte, pues va a ser válida para usar el tranvía. Forma parte del mismo sistema de autobuses, así que se van a poder montar sin problema. Otra opción que tienen es ir en auto, por supuesto, pueden ir en Uber también, pero nosotros nos vamos a ir caminando y nos encontramos algo que nos puede facilitar mucho el camino. Y miren lo que encontramos por acá: una gran escalera mecánica en medio de la ciudad. Bueno, funciona, así que vamos a subir por aquí. ¡Altísima! Es la primera vez que subimos por acá, es súper largo. Miren, continúa allá. Pero no sé si tengamos más ayuda en el camino como este. Yo creo que esta es la única ayuda que vamos a tener. Bueno, al subir las escaleras mecánicas nos encontramos este cartelito que ya nos dice Castelo de San Jorge a la derecha. Así que bueno, bastante bien señalizado. Vamos a seguir el camino que nos dice. Están muy bonitos los alrededores, la verdad. Hay bastante gente caminando y bastantes tienditas que te venden crepe o algún recuerdito, cafeterías, unas vistas súper bonitas. Pero amigos, sí hay que subir, ¿ok? Esto es empinado, empinado. Estoy con la lengua de corbata. Ahí hay un elevador que te lleva hasta la valla, así que es una mejor opción que las escaleras mecánicas y todo lo que hemos subido. De bajada deberíamos ir ahí a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Para ver cuál es la entrada y así ahorrarles este paseo en que llegue mucho más rápido y sin tanto dolor. O sea, te pierdes las vistas, pero me gusta darles opciones porque, bueno, puede ser que vengan con niños o con personas mayores, entonces obviamente el elevador es súper práctico. No tienen que subir caminando todo eso. Estamos llegando, sí. En realidad es súper corto el trayecto, lo que pasa es que es muy empinado. Más o menos la entrada luce así. Miren toda la gente que hay acá. Está súper lindo, me gusta. Porque el castillo tiene su nombre es gracias a él, Martin São Jorge, protector y defensor de Portugal. Mira amigos, aquí tienen el código QR si quieren adquirir los tickets online. Miren la cola que hay, así que si tienen la oportunidad de comprarla por internet, háganlo porque hay cola. Me encanta este lugar. Obviamente el elefante en la sala es la vista. Como se pueden dar cuenta, todo el mundo me está dando la espalda porque, o sea, por Dios, ¿quién le va a dar la espalda a esta vista? Vamos a acercarnos para verla mucho mejor. En cuanto a las entradas, la entrada general cuesta 10 euros para adultos. Igualmente abajo les dejo la página web del castillo para que así se metan y averigüen cuánto es para niños o cuánto es para gente de la tercera edad. Pero bueno, 10 euros la general. Tengo una buena noticia para usted y es que si eres residente de Lisboa, la entrada es totalmente gratis. Eso sí, tienes que igualmente acercarte a la taquilla. Si tú eres ciudadano portugués, con mostrar tu cartón de ciudadano y resides en Lisboa, vas a poder entrar sin problema porque la dirección está asociada a tu cartón de ciudadano.
Por otro lado, por ejemplo, como yo que tengo un cartón como residente, un DNI como residente, sí tengo que mostrar tipo alguna factura que esté asociada a mi nombre o el atestado de residencia, que es algo que compruebe que tú realmente resides aquí en Lisboa, para que en entrada te cueste cero. Bueno amigos, una buena noticia y algo para que tengan en cuenta, que es un buen dato, es que pueden entrar sin problema con bebidas, con algún snack, algo para comer, y pueden comer con estas vistas de reyes, o sea, pueden sentirse como unos reyes comiendo aquí. Es increíble, o sea, a mí me deja sin palabras ver cómo se refleja la luz del sol en el agua. A mí me encanta eso. Nosotros pues, no sabíamos que aquí se podía comer algo, pero estoy viendo que hay varios carritos ahí que te venden alguna bebida o algo así. Igualmente ahorita nos acercamos y vemos si venden algo de comer, pero sí, hay mucha gente aquí comiendo que se trae su comida, así que nada, recomendado amigos, si no quieren gastar mucho más de lo que tienen presupuestado, tráiganse alguna merienda o algo así, como hicimos nosotros, que nos vamos a sentar aquí a comer como unos reyes. Bueno muchachos, una vez comidos ya podemos empezar esta travesía por el castillo. El castillo de San Jorge es un punto muy emblemático en la ciudad de Lisboa. Queda en la colina más alta, por lo que las vistas desde aquí son increíbles. Logras ver un montón de lugares súper bonitos. Y aunque hay bastante gente, yo aún así siento como paz. Está todo el mundo como muy calladito, disfrutando de las vistas, comiendo algo. Muy muy bonito. Gracias a hallazgos arqueológicos que se hicieron aquí en el castillo, se dieron cuenta que constantemente aquí hubo gente. Aquí encontraron algún tipo de evidencia de que hubieron fenicios, romanos, griegos, musulmanes, así que sí, constantemente este lugar estuvo habitado. Que está en el medio, justamente antes de entrar al castillo. Miren el puente. Y he visto videos aquí donde hay un pavo real. Espero verlo. ¿Dónde estará? Mírenlo, qué hermoso. Vamos a verlo de cerca, Víctor. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life is happy. Justo muy cerquita de la plazoleta donde están los pavos reales está esta que se llama exposición permanente. Vamos a verla, a ver qué tal, qué tiene por dentro. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Las primeras fortalezas del castillo datan del siglo I a.C. Fue fundado entre el siglo X y XI, cuando Lisboa era una importante ciudad portuaria musulmana, pero en 1147 es cuando fue conquistada por el primer rey de Portugal, Afonso Henrique. Con la conquista, el castillo fue ocupado por los cristianos y Afonso Henrique, el primer rey de Portugal, transformó esta ciudadela musulmana en residencia de los reyes portugueses, albergando al rey y a su corte durante casi 400 años. Luego, en 1511, Manuel I construyó un palacio mucho más lujoso, que es donde se encuentra hoy en día la Plaza del Comercio. De esa forma, el castillo de San Jorge dejó de albergar la familia real. Después del terremoto de 1755, tanto el castillo como el palacio lujoso que se construyó quedaron totalmente destruidos, y fue durante la dictadura de Salazar cuando se redescubrió el castillo y se empezó una renovación y reconstrucción del castillo. El castillo tiene 11 torres y creo que se puede subir a todas, pero mira, la gente sube por acá y ya empiezas a hacer el recorrido por cada una de las torres. Míralos a todos allá caminando. En varias partes del castillo hay como mapas para que te indica esta torre se llama tal, esta torre se llama tal, y qué hay dentro. Hay algunas cosas que tienes acceso y otras no, así que tienes que estar pendiente.
torre tiene unas ventanas muy bonitas para que te puedas tomar fotos y videos, pero hay muchísima gente, así que vamos a seguir dando vueltitas y después regresamos para tomar unas fotos y unos videos más bonitos sin gente. Hay que tener cuidado bajando estas escaleras, pero miren la vista que tienen de toda la ciudad. Es que es increíble cómo se ve. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. En este castillo es la puerta de Martín Moniz, porque Martín Moniz tiene una leyenda y parece ser muy importante para la historia de Portugal. Martín Moniz, ¿recuerdan la plaza donde partimos, las escaleras mecánicas, donde está el tranvía que viene hasta acá? Bueno, y es que Martín Moniz representa una figura muy importante para la conquista de este castillo. Aquí anteriormente gobernaban los musulmanes y comenzó a ser reino porque fue conquistado por el primer rey de Portugal, que fue Afonso Henrique. Un soldado de su ejército era Martín Moniz, y cuenta la leyenda que esa puerta estaba un poquito entreabierta y Martín Moniz aprovechó la oportunidad de meterse, de sacrificar su propia vida metiendo su cuerpo en ese pequeño espacio, dando el tiempo suficiente para que el resto de sus compañeros pudiesen llegar y así conquistar el castillo. Así que sí, Martín Moniz es muy importante para Portugal y esa puerta es donde él se sacrificó. Cuando vengan al castillo les recomiendo muchísimo subir cada una de las torres, porque en cada una tienes una vista muy bonita, pero eso sí, tienes que subir o bajar escaleras y las escaleras son bastante desiguales, así que ten un poquito de cuidado. Una de las cosas que queríamos visitar es donde hay un periscopio, pero cuando llegamos estaba cerrado, así que no pudimos entrar. Igualmente voy a intentar buscar una foto y ponérselas por aquí para que vean más o menos cómo luce. Es un invento de Leonardo da Vinci, es una combinación entre espejos y lentes que te permite ver la ciudad 360, una vista real. Está súper cool, pero bueno, no logramos entrar, ya había cerrado, ni modo. Espero que ustedes sí logren venir cuando vengan al castillo. Otra buena recomendación que les puedo dar, muchachos, es que si tienen la oportunidad de venir entre semana, muchísimo mejor. El fin de semana hay demasiada gente, hoy es domingo, hay gente por todos lados, entonces si tienen chance de venir para tomarse mejores fotos y videos, vengan entre semana. El video de hoy, déjenme en comentarios qué tal les ha parecido el castillo. A nosotros nos gustó mucho visitarlo, creo que es bastante divertido de recorrer, tienes varias cosas que visitar y puedes apreciar las vistas de Lisboa. Es uno de los miradores más increíbles de esta ciudad, así que puedes aprovecharlo al máximo. A nosotros nos gustó mucho, creo que te puede tomar gran parte de la mañana o gran parte de la tarde visitarlo, así que ven con tiempo y ven cómodo, con ropa cómoda, con zapatos cómodos sobre todo, porque tienes que subir bastantes escalones, tanto si quieres llegar acá a pie como aquí adentro para subir entre torre y torre. Si te gustan este tipo de videos, te voy a dejar algunos parecidos en la cajita de descripción, como un recorrido totalmente gratuito de la ciudad de Lisboa, también qué cosas podemos visitar con menos de 5 euros. Creo que son unos buenos videos que te pueden ayudar en tu próxima visita a Lisboa. Y bueno, amigos, ahora sí me voy a despedir, nos vamos a quedar aquí disfrutando de las vistas desde este mirador. Espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en Instagram, también en YouTube, como siempre les digo, es gratis y a mí me ayuda un montón. Ya casi somos 1000, muchachos. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito, de verdad. Y nada, les deseo una buena semana y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao!